culpando a Esteban de que ha blasfemado contra Moisés, que ha blasfemado contra, por en sí, su presidente de los israelitas, de los judíos, de los hebreos. Así que ahora vamos, y luego Esteban dijo, está bien, pero Esteban comenzó desde el principio. Esteban comenzó desde Abraham, desde Jacob, de Isaac. O sea, él comenzó desde el principio para que él se defendiera, pero no tanto defendiéndose, sino queriéndole enseñarles a estos fariseos, que son la gente que mantenía la ley, que ellos no estaban correctos en lo que estaban haciendo. Así que vamos a comenzar en el versículo 17, y dice así la palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Amén. Vamos a parar ahí, vamos a ir versículo por versículo. Y dice ahí la promesa, en el tiempo de la promesa. La promesa, hermanos, si usted quiere escribir ahí en su Biblia, la promesa fue que Dios le iba a dar mucha tierra a sus descendientes, que iban a ser la descendencia de Abraham como las estrellas, no se puede nombrar. Y a un día, hermano, no se puede nombrar todos los descendientes de Abraham. Entonces la promesa fue que Dios le iba a dar mucha tierra y muchos hijos a Abraham y a sus descendientes. Y hermanos, eso lo podemos encontrar en Génesis 12, en el Antiguo Testamento. Habla la palabra de la promesa que se le fue dada a Abraham, que se le daría mucha tierra y muchos hijos a él y a sus descendientes. Y seguimos en el versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Vemos, hermanos, que en Génesis 39 y 40 habla de José, que él era un joven y que lo vendieron hacia el reino de Egipto, y él pudo interpretar unos sueños del faraón, así que lo puso como jefe. Amén. Entonces, después de ahí, él es el faraón cual conocía. Pero después que ese faraón murió, después de que murió José, después de que murieron sus hermanos, entró otro faraón, otro rey en Egipto, en el versículo 18, que no conocía a José, que no conocía lo que había hecho para Egipto. José, Dios usando a José, fue la razón cual Egipto no pereció, cual el pueblo de Israel no pereció, porque si se acuerdan que ellos guardaron comida por 7 años, porque había mucha comida en 7 años y venían siguiendo por 7 años de escasez. Así que fue por José. Si este rey hubiera conocido a José, entonces quizás no estuviera haciendo esto, pero él no lo conocía. Versículo 19. Y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. Ahora, hermanos, el rey de Egipto vio que los judíos tenían muchísimos hijos. Los egipcios en esos días quizás tenían unos 2 o 3 hijos. En realidad, ellos querían tener varones, amén, porque ellos eran muy importante que ellos tuvieran un varón en la casa, así como dice ahora los mexicanos, ¿verdad? Para que no se pierda el apellido. Entonces ellos también querían que hubiera muchos niños. Entonces este rey le entró miedo que algún día el número de los hebreos, de los judíos, de los hijos de Israel pudiera ser más grande que los de Egipto. Entonces él temió y le dio miedo y dijo: mejor hay que matar a estos niños, a los varones, antes de que ellos se rebelen contra nosotros y nos quiten de nuestro lugar. Así que estamos en el versículo 19 y dice: a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Amén. Hermanos, aquí es cuando el faraón, este rey de Egipto, dijo que tenían que matar a todos los niños. Entonces les voy a contar un poquito de la historia que está en Génesis y en Éxodo. Entonces el faraón mandó que las parteras, amén, ¿conoce todo lo que es una partera? Amén. Mandó que las parteras, cuando nacieran los niños de estas mujeres de Israel, que los mataran. Pero ellas tuvieron temor a Dios. Ellas no lo hicieron porque tenían temor a Dios. Y yo quiero parar ahí y recordar algo. Qué hermoso es
tener temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, usted sabe lo que no debe hacer y no lo hace. Usted sabe lo que debe hacer y sí lo hace. Eso es tener temor de Dios. Entonces estas parteras no mataron a los niños por tener temor a Dios. Y la segunda vez al fin dijo Faraón que todos los niños que nacieran fueran echados al río. Entonces dijo, estas mujeres no están oyendo. Y de todos modos dice la Biblia que las mujeres de Israel eran robustas, unas mujeres pero fuertes, hermanos. Que dice que antes de que llegaran las parteras, los niños ya habían nacido. No ocupaban partera, eran fuertes, robustas estas mujeres. Entonces dijo el faraón que al fin que todo niño que naciere, niño, no niña, varón, que naciere fuera echado al río. Entonces seguimos ahí en el versículo 20. En aquel mismo tiempo fue cuando nació Moisés y fue agradable a Dios. Hermanos, esas palabras, agradable a Dios, en español no lo traduce muy bien, pero eso quiere decir que Moisés, oigan hermanos, este chamaco estaba guapo. Eso es lo que quiere decir ahí en la Biblia. Este muchacho estaba guapo, estaba bonito. Eso es lo que quiere decir, que era agradable a Dios. Quizás usted leyendo lo diga, pues le agradó a Dios Moisés. No, sino que era de buen parecer. Era de buen parecer Moisés. Así lo dice la traducción original. Entonces, él estuvo en casa con su mamá, en la casa de su papá, hasta los 3 meses. Su mamá de Moisés lo guardó por 3 meses, pero dijo, va a crecer y van a ver que sigue vivo y nos van a matar a todos. Entonces, lo que hizo la mamá de Moisés, vamos a seguir en el versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo suyo. Cuando la mamá vio que Moisés ya tenía 3 meses, hermanos, y tuvo que hacer algo porque si no iban a saber que había un varón en la casa de esta mujer, lo que ella hizo es que ella le hizo un barquito, le hizo una lanchita de casi una canasta, hermanos, una canasta primitiva en esos tiempos. Y hermano, no sé, yo le digo, si usted pone algo en una canasta, algo pesado, y usted pone esa canasta, quizás se puede ir hacia abajo del mar. Pero hermanos, quizás esta mujer le puso waterproof o algo, le puso algo, pero esta canasta estuvo fuerte, porque a los 3 meses ya cuánto pesa un bebé, ya está grande. Entonces Moisés estaba chulo y estaba bien, yo imagino que bien gordito y bien grande. Entonces esta hermana tuvo que reforzar esa canasta como pudo y lo mandó. Y vean que, hermanos, aún cuando el faraón le dijo que tenía que echarlo al río, ella no desobedeció al faraón. Ella echó a su hijo al río, pero lo puso en una canasta para que no se ahogara. Entonces yo encontré eso muy interesante, porque ella sí lo echó hacia el río, pero no para que se muriera el niño, sino para que viviera. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte de parte del faraón, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Cuando la mamá de Moisés puso al bebé en ese canasto, hermanos, lo echó al río. Y dice la palabra que su hermana Miriam de Moisés lo iba siguiendo. Entonces el bebé, yo imagino que iba corriendo así en el río y su hermanita iba a ir viendo a dónde iba a llegar. Entonces dice que la hija del faraón estaba afuera con sus sirvientas y estaba bañando. Y luego vio que el bebé paró por ahí y dijo, mándenme a traer a ese bebé. Cuando Miriam vio eso, rápidamente, yo pienso que llegando el bebé, vieron que era un bebé, dijo, ¿quieren que vaya a encontrar a una mujer hebrea que lo cuide? Que de repente, ¿no? Que estuvo ahí en el momento perfecto, sino que fue Dios. Y le dijo, sí, ve y trae. Y cuando fue a mandar a alguien que cuidara al bebé, fue nada más que nada menos que la mamá de Moisés, que cuidó a Moisés en esos días. Así que seguimos, hermanos, en el versículo 22. Y hermanos, dice el versículo 22, entonces él fue criado como a su hijo de la hija de Faraón. O sea, él fue rico, él fue casi un príncipe. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Hermanos, ve aquí que dice que él tenía sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hermanos, los cristianos creemos que Moisés quizás era tartamudo.
Y digo eso en que no tenía esa habilidad de hablar claramente, se le trababa la lengua, amén. Y usted dirá, pero ¿por qué dice eso, hermano? Porque en Éxodos 4, si usted quiere escribir ahí, puede leer en su Biblia. En Éxodos 4, Dios mandó a Moisés que fuera a hablar. Y Moisés le dijo, Señor, yo no puedo hablar. Le dijo, soy torpe para hablar, no puedo hablar. Entonces, cuando usted lee eso, usted cree o se da la impresión como que Moisés quizás no fue estudiado. Pues no puede hablar porque es tonto. No, hermanos, Moisés no era tonto. Moisés fue a las mejores escuelas de los egipcios, y en esos tiempos los de Egipto tenían el programa escolar mejor en todo el mundo en esos tiempos, la verdad que sí. Y eso se ve por la historia en cual podemos regresar y visitar en ello. Entonces